Listo. Entonces, tenemos los diferentes tipos de muestreo que les comentaba. Tenemos muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados. Y podemos hacer un muestreo multietápico, ¿no es cierto? Una combinación de estos, ¿no? En varias fases. ¿Qué debemos tener en cuenta para el cálculo del tamaño de muestra? Debemos tener en cuenta la población, ¿sí? El N mayúscula. El nivel de confianza lo debemos definir también. Usualmente se maneja el 95%, pero este puede variar. ¿De qué depende que varíe? De lo que hablábamos al comienzo de la sesión. Y es que si usted tiene, digamos, poco tiempo o pues recursos limitados, pues necesariamente tendrá que obtener muestras con un nivel de confianza inferior. El margen de error permitido también se llama error de estimación, ¿no es cierto? Tiene como varios nombres. Y el parámetro a estimar, que para este curso únicamente veremos promedio y porcentaje. Y por último, la variabilidad, ¿sí? ¿Qué tanta variabilidad está presente en esa característica? Lo primero es definir la confiabilidad. Eh, Deseamos que sea del 90% o superior para que tenga por lo menos una precisión mediana. Alta precisión es cuando usamos un nivel de confianza entre el 96 y el 99%. Como les comentaba, casi siempre vamos a trabajar con el 95%. No se recomienda un nivel de confianza por debajo del 90%. Bueno, aquí tenemos la primera muestra. Esta es una muestra para estimar prevalencias o porcentajes o proporciones, ¿sí? Entonces, prevalencia, porcentaje, proporción es similar, ¿sí? La diferencia entre porcentaje y proporción lo vimos en una sesión anterior y es que la proporción se expresa en términos de 0, entre 0 y 1, mientras que el porcentaje entre 0 y 100. ¿Sí? El porcentaje es la misma proporción, pero multiplicado por 100. Y la prevalencia es un término que se utiliza en epidemiología, en salud pública, eh, que se aplica en eventos de salud. ¿Sí? Entonces, si hablamos de prevalencia, es un porcentaje o proporción, pero de un evento en salud. Bien, entonces vamos a necesitar el N, el tamaño de la población, vamos a calcular un tamaño de muestra que se denota con N minúscula. El Z es el nivel de confianza o coeficiente de confianza que ya afortunadamente ustedes saben manejar la tabla Z, entonces no van a tener inconveniente con esto. También en Excel lo pueden obtener, hay varias, a veces en Internet uno encuentra unas calculadoras estadísticas que lo calculan también, entonces digamos que la única opción no es esa tabla que les entregué, sino que hay otras opciones. El error, que este también lo define el investigador, lo que es el Z y el error, lo define el investigador, pero el P, la probabilidad de aceptación o proporción a favor, sí la tenemos que obtener nosotros o la tenemos que conocer a partir de un estudio previo o varios estudios previos. Si ustedes identifican varios estudios previos, se van a quedar con la P, que arroje un tamaño de muestra más alto, para que de esta manera ustedes estén cobijando todas las otras P. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, aquí tenemos una situación, les voy a resumir lo que está allí. Usualmente muchos profesionales de la salud se desempeñan en áreas de auditoría. La auditoría consiste en contrastar los servicios prestados que están evidenciados en la historia clínica versus lo que fue facturado. Entonces, lo que uno quiere es que la totalidad de los servicios prestados a los pacientes, usuarios de los servicios, coincidan con la facturación, pero por distintos motivos eso no siempre ocurre. Bien, entonces a veces hay diferencias, entonces a veces
¿Qué es lo que casi siempre sucede? Pues que se factura menos de lo que se debería facturar. Entonces aquí tenemos 25.000 pacientes que fueron atendidos. Se desea estimar la proporción de historias clínicas que presentan diferencias entre lo que se le prestó al paciente y lo que se facturó. Y la idea es que esa muestra tenga una confiabilidad del 99%, que es lo que tenemos aquí, 99%. Y aquí dice que esa proporción se encuentre a no más de un 2%, quiere decir que este es el error de estimación, ¿sí? Que no se encuentre a más de un 2% la proporción real, que es ese parámetro que no conocemos. Para conocer la proporción real, ¿qué tendríamos que hacer? Pues auditar las 25.000 historias clínicas, que eso llevaría muchísimo tiempo. Y la idea es que vamos a partir de la información del año anterior, en donde la proporción fue del 2.5%. Sí, la proporción de discrepancias fue del 2.5%. Entonces aquí un paréntesis para mostrarles lo siguiente. Un momentico, yo voy a borrar aquí esto. Entonces, resulta que nosotros necesitamos conocer P, ¿sí? Necesitamos conocer P. Y este P nosotros lo podemos conocer, obtener mejor de tres formas. La primera es con información previa, ¿sí? Información, disculpan la letra, información previa. Otra opción es hacer una prueba piloto, ¿sí? Una prueba piloto. Entonces usted dice, no, yo voy a tomar 30 historias clínicas y voy a ver qué porcentaje de discrepancias hubo en esas 30 historias clínicas y con eso calculo mi tamaño de muestra, porque en la fórmula necesito conocer P, sí, necesito conocer este P. Pero si no tenemos información previa y tampoco tenemos posibilidades de hacer pruebas pilotos, debemos de utilizar P igual a 0.5, ¿sí? P igual a 0.5. ¿Y de dónde sale P igual a 0.5? Sale de lo siguiente, muchachos. Resulta que, discúlpenme aquí que esto me está desconectando. Resulta que nosotros tenemos P y Q, necesitamos P y Q. Y Q es igual a 1 menos P. Por lo tanto, si yo tengo un P de 0.5, Q valdría 0.5. Si tengo un P de 0.4, entonces Q valdría 0.6. ¿Sí? La suma de esos dos valores me tiene que dar 1. Entonces yo tengo aquí P, tengo Q. La varianza aquí sería igual a P por Q. Yo puedo tener, digamos, un P de 0.01 y así sucesivamente. Voy a dejar este aquí inmóvil. Voy a dejar aquí inmóvil un momento para que lo veamos. Voy a colocarle aquí un color diferenciador para que sea el título. Y aquí lo inmovilizamos. ¿Listo? Inmovilizar ya. Y aquí voy a arrastrar hasta llegar al 0.99. Y me pasé. Me emocioné con esto y me pasé. 0.99, listo. Entonces aquí el Q, ¿qué sería? Sería 1 menos este valor. ¿Listo? Entonces cuando P vale 0.01, Q vale 0.99. Cuando P vale 0.02, Q vale 0.98 y así sucesivamente. Cuando P vale 0.3, pues Q vale 0.7. Aquí calculamos el producto entre P y Q para ver cómo es la varianza, cómo se obtiene la varianza. Y lo que quiero que revisemos es cómo va variando ese resultado de P por Q y en qué momento se obtiene el valor más alto. Miren, aquí va aumentando, punto 23, punto 24, punto 25 y vuelve a bajar. Quiere decir que cuando P vale 0.5, Q vale 0.5, P por Q valdría 0.25. Entonces, cuando nosotros no podamos obtener el P a través de estudios previos o de una prueba piloto,
debemos de utilizar P igual a 0.5, que es donde se maximiza la varianza, por lo tanto tendremos el máximo tamaño de muestra posible. Ahí diríamos que nos estaríamos sacrificando un poco porque vamos a obtener el máximo tamaño de muestra. Ponerme un segundito aquí. Voy a copiar esto acá al Pine para que lo desarrollemos aquí. Bien, entonces tenemos, esa es la información. Entonces vamos a sacar aparte cada uno de los valores. Voy a ampliar un poquito, pero eso lo amplié mucho. No lo voy a poner de nuevo como está. Entonces voy a sacar aparte los valores a tener en cuenta. Entonces, bueno. Ojo aquí que tenemos que mirar qué fórmula vamos a utilizar. Vamos a mirar qué fórmula tenemos que utilizar. Entonces, vean. Aquí N mayúscula. N mayúscula es 25.000. Listo, como N mayúscula es 25.000, yo voy a mirar acá en estas fórmulas. ¿Qué fórmula debo utilizar? Como el N es mayor, perdón, es menor o igual a 100.000, debo utilizar la fórmula más larga, ¿sí? Que me permite ajustar por N mayúscula. Entonces, esta fórmula es la que voy a usar. Yo voy a mover esto un poquito. A ver, yo si me deja tomar la información ya. Entonces, la fórmula que vamos a usar es esta que está aquí. ¿Listo? Esta es la fórmula que vamos a usar. Esto me volvió como feito. Demora como estaba. Bueno, que quede así, no importa. Entonces quedaría z cuadrado npq sobre el error al cuadrado por n-1 más z cuadrado p por q. Listo, ya tenemos n. Me falta mirar cuánto es z, ¿sí? ¿Cuánto es z? Entonces, para el z debemos de tener en cuenta el nivel de confianza. Aquí dicen que el nivel de confianza es del 99%. ¿Listo? Entonces, como el nivel de confianza es del 99%, yo voy a tener algo así. Tengo aquí mi curvita. Aquí tengo 0,99. Y aquí tengo dos esquinas, porque esto es simétrico. Quiere decir que cuánto me falta para llegar a 1. Para llegar a 1 me falta 0.01. Pero como son dos esquinas, tengo que dividirlo entre 2. Esto me daría 0.005. Quiere decir que cada una de estas esquinas vale 0.005. ¿Sí? Como aquí nosotros el z lo estamos elevando al cuadrado, no interesa si utilizo el z en negativo o en positivo. ¿Bien? Además, como es simétrico, el que me dé aquí en negativo me va a dar lo mismo acá en positivo. ¿Sí? Esto me quedó feito. Entonces voy a buscar dónde se acumula el 0.005. Entonces me voy para la tabla Z, voy a buscar 0.005. 0.005, a ver, busquémoslo aquí. 0.005, no lo veo. Ah, ya lo encontré. Ay, qué pena que es que esto me quedó. Aquí está, no sé si alcanzan a ver allí. Entonces sería, no, ese no es porque es con dos ceros. Es este. Es este, sí. Ahora sí, menos 2,57. ¿Listo? Si ustedes buscan 2,57 le da lo mismo, pero en posibilidad acá, miren, me daría esto. 2,57. ¿Listo? Entonces, eso significa que nosotros debemos utilizar en valor absoluto 2,57. Entonces, el z es igual a 2,57. Ya tenemos el valor de z. Sigue el valor de P. El valor de P ya lo declaran aquí. Dicen que el año pasado, sí, hace un año fue 2.5%.
Entonces 2.5, pero expresado en proporción, eso me daría 0.025. Y el Q entonces valdría 1 menos P, que eso valdría 0,975. Y el error, nos dicen que el error es 2%. Entonces el error es igual a 0,02. ¿Sí? Entonces la idea es identificar cada uno de esos valores para posteriormente hacer el cálculo. Entonces el N me quedaría 25.000 por, bueno, empecé al revés. Bueno, por Z que es 2,57 al cuadrado, por P que es 0,025, por Q que es 0,975. Esto dividido el error al cuadrado que es 0,02 al cuadrado por n-1 que sería 24.999 más z cuadrado que es 2,57 al cuadrado por P por Q. Profe, qué pena. ¿Tú me puedes volver a repetir de dónde sale P y Q, por favor? Sí, sí, mira que P, como le mostraba aquí en esta otra diapositiva, nosotros el P lo podemos obtener de información previa, ¿sí? Información previa. Si no tenemos información previa, tendríamos que hacer una prueba piloto. O digamos que no existe un orden, ¿no? Usted puede decir, no, yo quiero hacer una prueba piloto, yo no voy a utilizar información previa, entonces es válido, porque supongamos que usted va a hacer un estudio aquí en Cali y la información previa que obtuvo fue de una ciudad de China, por ejemplo. Entonces dice, no, los contextos son distintos, yo no voy a usar esa información previa, voy a hacer una piloto. Pero si no tenemos opción de ninguna de las dos anteriores, debemos usar P igual a 0.5. Bien, 0.5, no 0.05, ¿no? Para que no se vayan a confundir, es decir, el 50%. Y en el enunciado nosotros aquí tenemos, dicen que hace un año se encontró que la proporción de pacientes con discrepancias fue del 2.5%. Entonces, con este 2.5% obtenemos el P, ¿sí? Sino que lo expresamos en proporción. Entonces, como si usted tomara ese 2.5 y lo dividiera entre 100, entonces me quedaría 0.025, ¿sí? Para poder incluirlo en la fórmula. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Profe, ¿de dónde es que sale? El error, mira que el error aquí dice que la proporción muestral se encuentre a no más de un 2%. Aquí, por aquí está, no sé si lo va a ponerlo en amarillo. A no más de un 2%, dice por acá, mira. Ah, sí, ya, Proporción gracias. muestral se encuentra más. Hay que hacer una lectura pues minuciosa para no confundirse, ¿no? Para no confundir, por ejemplo, el error con el P y eso. Hay que leerlo allí con cuidado. Eh, Resolviendo todo este poco de productos y bueno, esta suma, ojo con esta suma, ¿no? Cuando ustedes, si lo van a hacer en la calculadora, primero resuelven esta parte y esta otra parte, ¿sí? Cada uno por aparte y luego hacen la suma de las dos, ¿sí? Por un lado me lo coloco en azul más bien. Este sería un valor y este sería otro valor, para que no se vayan a confundir. El numerador sí es pues, un producto todo de corrido. En cambio, en el denominador sí es la suma de dos productos. Y aquí ya lo tengo resuelto. Sí, mírenlo acá. Aquí tenemos entonces, bueno, aquí yo le coloqué 2.58. ¿Por qué le puse 2.58? Ya le muestro. Le puse 2.58 porque si ustedes observan, que lo pongo un poquito más grande. Miren que acá el 2.58 es este, miren. Siento, yo podía usar cualquiera de los dos. Podía usar o este 0,0051 o este 0,0049 porque la distancia, si somos muy juiciosos, debería haber obtenido uno aquí en la mitad. Si venga, lo coloco más hacia arriba. Debería haber obtenido uno aquí en la mitad, que sería menos 2,575. Ese sería el verdadero valor del Z. ¿Sí? Si no, como estamos usando
una tabla, entonces aquí pues nos tocaría quedarnos con alguna de estos dos. Igual en el cálculo la diferencia no va a ser tan exhaustiva, no va a ser tan exhaustiva, pero esa es la situación. Bueno, entonces cuando resolvemos esto, obtenemos un resultado de 399.16, es decir, aproximadamente 399 historias clínicas tendríamos que revisar. ¿Listo? Entonces allí nos ahorramos tener que revisar 25.000 historias, ¿sí? 25.000 historias que era el N, y pasamos a necesitar la revisión de 399. ¿Listo? Entonces de esta manera ustedes argumentarían su muestra, que es lo que ustedes deben de hacer en su estudio. Bueno, aquí hasta también está solucionada, no hay problema, esta ustedes la pueden revisar. Miren, aquí es el porcentaje de satisfacción. Aquí entonces teníamos interés en conocer el porcentaje de satisfacción de los clientes que ingresaban a un centro de acondicionamiento físico y nutricional. No se tenía información previa sobre esto, por lo tanto se hace un piloto con 20 clientes. Pues yo les he sugerido siempre 30, pero pues para efectos de la clase utilizamos 20 y se obtuvieron esos resultados. La idea es identificar cuántos clientes deben seleccionarse con una confiabilidad del 98% para estimar esa proporción de satisfacción. Y que se encuentre a no más de un 3%. Quiere decir que el error sería del 3%. El P lo vamos a obtener con la información de estos 20 clientes que están acá. Entonces tendríamos que identificar cuántos están satisfechos, ¿sí? Y sacar el P. Entonces mírenlo acá. Entonces hubo 17 que estuvieron satisfechos, por lo tanto P sería 17 sobre 20. En este caso utilizamos la fórmula corta porque no tenemos información de la N mayúscula, ¿sí? Aquí, mira que aquí yo dañé esto. Qué pena acá con esta cosa que la dañé. Listo. Entonces aquí como no conocemos el N, entonces si N es mayor de 100.000 o es desconocido, utilizaremos la fórmula corta. O sea, aquí tendría que complementar que cuando sea desconocido usamos la corta, que es lo que sucedió acá. Usamos la fórmula corta, buscamos el Z correspondiente a un nivel de confianza del 98%, que es 2.33, y aquí tenemos el P, que ya vimos cómo lo obtuvimos. Q sería la diferencia entre 1 menos 0.85 y el error de estimación, aquí lo tenemos, es de un 3%, ¿sí? Quiere decir que necesitaríamos una muestra de 769 clientes. Luego, para estimación de promedios aplica igual. Si n es mayor de 100.000 o desconocido, usamos esta fórmula corta. Si n es menor o igual a 100.000, usamos la fórmula larga. Aquí la única diferencia con la anterior fórmula es la variabilidad. Aquí la variabilidad es una varianza, no es P por Q, sino una varianza para promedios. Y lo otro se conserva. ¿Sí? Aquí no necesitamos P y Q, sino que necesitamos eso, la varianza. Poblacional o muestral, ¿no? Si no conocemos la poblacional, podemos usar S cuadrado. Aquí tenemos entonces un ejemplo, una tienda deportiva está interesada en estimar el promedio de ventas diarias, suponiendo que se tienen 600 clientes, perdón, y que la desviación estándar entre las compras de un cliente y otro es de 125.000 pesos. ¿Cuál es el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 94%? Y que ese promedio, esa media, se encuentra en no más de 42.000 pesos. Es decir, este es el error. Aquí N lo conocemos, N mayúscula de 600, por lo tanto usaríamos la fórmula más larga. Y ya tenemos la desviación estándar también. Entonces reemplazamos. Aquí está la fórmula larga, N es 600, el error es 42.000. Vamos a dejar todo sin los últimos tres ceros. No vamos a usar, pues yo sé que aquí está en miles, pero si ustedes le colocan los tres ceros, igual el resultado no va a cambiar.
pero aquí lo dejamos sin esos ceros, pues para que no nos quede tan lleno la diapositiva. N-1, aquí N-1, N600, -1, 599. El Z correspondiente a un nivel de confianza del 94% es 1.88. ¿Cómo se obtiene? Vamos a hacerlo aquí para que repasemos eso. 94%. Entonces el Z de un 94%, ¿cómo lo obtenemos? Entonces nosotros, recuerden, tenemos aquí la curva. Tenemos dos esquinas, aquí tenemos 0,94. ¿Cuánto nos falta para llegar a 1? Para llegar a 1 nos falta 0,06, pero es sobre 2, entonces me quedaría 0,03. Quiere decir que en esta esquina tengo 0,03 y en esta otra esquina tengo 0,03, ¿sí? La suma, recuerden, de todo esto me tiene que dar 1. Bien, entonces yo puedo buscar este valor en la tabla Z para hallar el Z negativo y con ese me quedaría. O podríamos buscar también, si lo prefieren, podríamos buscar el acumulado de acá hasta acá, que ese sería 0,97, porque es la suma de este 3% con este 94%. Y vamos a obtener el Z positivo, ¿sí? Que va a ser el mismo, pero el mismo que tenemos aquí en negativo, solo que en positivo. Entonces, digamos, buscaríamos 0.03, vamos entonces a la tabla. Yo borro esto que está aquí. 0.03, vamos a ver si está por aquí cerquita. Ah, sí, aquí está. Míralo aquí sí me dio más preciso. Entonces eso da menos 1,88. ¿Listo? Y si buscamos 0,97, estaría aquí, mira. ¿Listo? 1,88. Esto en positivo. Entonces, por eso, bueno, vámonos aquí también. Entonces, aquí sería menos 1,88 y en positivo 1,88. Lo podemos usar en positivo o en negativo, no hay problema porque como se eleva al cuadrado, entonces no tiene problema. Entonces aquí me quedaría 1.88 al cuadrado, 125 es la desviación estándar. Por esa razón la elevo al cuadrado. Si fuese la varianza, no tendría que elevarla al cuadrado. Y ojo con confundirse allí, ¿sí? Como digo, desviación estándar es de 125.000, entonces la desviación estándar al cuadrado es la varianza. Pero si yo les entrego la varianza, no tendrían que elevarlo al cuadrado. Se resuelve y daría 30. ¿Listo? Quiere decir que el tamaño de muestra sería 30 clientes. Otro ejercicio. Se desea conocer el peso promedio de los estudiantes de la Facultad de Salud de la universidad, matriculados, no se cuenta con información previa, por lo que se hace una prueba piloto donde se miden 6 estudiantes, se obtienen estos pesos, ¿sí? Aquí tienen la prueba piloto con 6 nomás, y con esa información vamos a calcular el tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95 y un margen de error del 3%. Aquí N mayúscula no lo entregan, como no lo tenemos, usamos la fórmula corta, ¿sí? Pero antes de usar esta fórmula corta, debemos de obtener la estimación de la varianza, que es 54.4. Miren lo que les decía ahora. Si usted utiliza la varianza, pues no tiene que elevarla al cuadrado, ¿sí? Le quedaría 50. Pero si usted utilizara la desviación estándar, tendría que poner este valor 7.38 al cuadrado, ¿sí? Entonces, como N no se tiene, el nivel de confianza es del 95%. Cuando el nivel de confianza es del 95%, el Z que se usa es 1.96. Ya sabemos cómo hacerlo. Obtenemos la varianza y de esta manera el tamaño de muestra necesario para este estudio es de 23. ¿De acuerdo? Entonces, allí están como unos ejemplos para que ustedes lo lleven a cabo. Venga, yo esto todavía no es. Ah, bueno, aquí hay como una abrebocas de intervalos de confianza, pero no, igual esto lo vamos a ver y entonces esto sería en 15 días.
Igual si yo adelanto con otros grupos, entonces yo les comparto la grabación. Miren aquí gráficamente lo que les decía del intervalo de confianza. Esta línea vertical que ven aquí es el parámetro, es mu, el promedio, utilizando todos los datos del censo. Y las líneas horizontales que observan allí son intervalos de confianza. Allí tengo 100 intervalos. Y hay 95 que cobijan el parámetro. ¿Sí? Hay 95 que cobijan el parámetro y hay 5 que no. ¿Cuáles 5? Los que tienen los punticos. Ahí están las líneas que no lograron incluir el parámetro. Eso es lo que buscamos cuando hacemos investigación. Entonces, cuando ustedes hacen investigación, ustedes van a obtener una muestra y esa muestra les va a generar alguno de estos intervalos de confianza. ¿Sí? Si estamos hablando de un nivel de confianza del 95%, entonces van a haber 5 que no van a cobijar el parámetro. Y 95 sí. Lo que esperaríamos es que la muestra que nosotros seleccionamos para el estudio sí cobije el parámetro, ¿sí? Que no nos va a tocar una de estas que está subestimando o una como esta que está sobreestimando. Aquí está este taller todavía no está en la NEO, no está disponible, apenas lo voy a pasar, pues como les comenté hace un tiempo, yo tuve una dificultad y fue que se me eliminó parte de mis contenidos de la NEO, entonces bueno, yo lo vuelvo a subir, pero aquí está, digamos, para que ustedes ya lo vayan como revisando. Esta primera parte tiene un valor del 50%, estos 5 puntos, y los 10 siguientes tienen el otro 50%. Y eso sería, muchachos. Les voy a detener la grabación para que ya conversemos si tienen alguna inquietud.